Leonardo da Vinci pintó La Última Cena. Le llevó muchos años pintar ese cuadro. Y le llevó muchos años porque tenía que buscar quiénes serían los modelos, esos hombres que iban a servir de modelo para pintar a los 12 apóstoles y a Cristo. Y dicen que comenzó por el personaje más importante, por Jesús. Y buscó a un joven, alto, atractivo, de mirada limpia, que pudiera transmitir en su mirada lo que transmitía Jesús. Se acercó y le contó el proyecto: he decidido pintar La Última Cena y quiero que tú seas uno de mis modelos. Y así fue avanzando apóstol por apóstol hasta que dejó al último, al más complicado de pintar, que era Judas. ¿Cómo pintar a un hombre que está a punto de traicionar a su amigo? Ya había pintado a todos los personajes. Un joven que le ponía una trampa. Se acercó al sabio y le dijo: ¿qué tengo en mis manos? Dentro de sus manos tenía un pajarillo. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Vida o muerte? Si el sabio decía vida, el muchacho simplemente aplastaría al pajarillo y le diría: te has equivocado. Si el sabio decía muerte, el joven simplemente abriría las manos y dejaría volar al pájaro con el mismo resultado, que se había equivocado el sabio. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Vida o muerte? Y la respuesta del sabio: en tus manos tienes vida y muerte. De ti depende lo que tú tienes en tus manos. San Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud de Denver, en los años 90, hace ya más de 30 años, qué rápido se pasa el tiempo. Muchos de los que están acá éramos jóvenes en esa Jornada Mundial de la Juventud y hoy ya somos padres de familia, tenemos hijos, pero en esa jornada Juan Pablo II en el discurso final nos dijo lo siguiente, lo recuerdo textualmente, dijo San Juan Pablo II: ¿qué se necesita para cambiar el mundo? Un joven que no tenga miedo, que esté preparado y que ame profundamente su vocación. Un joven que no tenga miedo, que se prepare y que ame profundamente la vocación a la que ha sido llamado. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio que me ha invitado el Padre Mario y Monseñor José Manuel Garita. A nombre de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, nos da muchísimo gusto felicitarlos a ustedes por la conclusión de esta primera etapa de este itinerario formativo que ofrece nuestra academia y de esta primera generación que se realiza en esta diócesis de Ciudad Quesada. Sin duda alguna que solamente ha suscitado o ha sembrado una semilla este primer curso, pero aquí no concluye. Ha iniciado un proceso y un camino. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice como uno de los principios para que un cristiano actúe en la sociedad que el tiempo es más importante que el espacio. El tiempo es más importante que el espacio. Dice el Papa Francisco: es más importante iniciar y acompañar procesos en el tiempo donde la semilla del verbo va germinando a su tiempo, a su modo,
lentamente, que agobiarnos por las conquistas de un espacio en un momento determinado. Y de eso se trata la formación. La formación no es una charla o un curso o un taller. La formación es un camino, un proceso en el cual, así como cuando uno está en el sol y frente al sol, uno poco a poco se va uno bronceando hasta que el color de la piel se va transformando. La formación es un camino y un proceso a lo largo de mucho tiempo en el cual aspiramos que nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestro corazón y nuestras manos se conformen al Evangelio. Y eso no se hace en un espacio, en un momento, se hace en un camino. Y el que tiene la iniciativa más importante no es uno, ni es el padre, ni es el obispo. Es Dios el que conduce nuestros procesos de formación, de transformación, de conversión. Formar es convertir nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos a Cristo. Dice San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, formar es conformar nuestros modelos de vida, nuestros criterios de discernimiento, nuestros modelos de juicio, nuestras decisiones conforme al Evangelio. Eso es formar. Y a eso es a lo que los queremos invitar en la Academia de Líderes Católicos, en el programa y en la escuela que lidera el Padre Mario, dentro de tantas responsabilidades que tiene. Porque lo conversaba yo con el Padre antes de entrar. Dios llama a las personas ocupadas. Dios no llama a los flojos, a los que no tienen nada que hacer, a los que les sobra el tiempo. El pretexto clásico que muchos ponemos es que no tengo tiempo, es que tengo una actividad, tengo otra. Dios llama a las personas ocupadas. Dios llamó a un pescador cuando estaba preparando las redes, a uno que estaba cobrando los impuestos, a gente que estaba ocupada, al que estaba pastoreando las ovejas. Dios nos llama desde nuestra realidad, pero para hacer o para dar una mejor respuesta a la invitación que Dios y Jesús nos hace, nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar. ¿Cuál es el sueño de esta Academia de Líderes Católicos que está presente hoy día en 11 países, en España, en Estados Unidos, en México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, desde luego, Venezuela, Uruguay, Ecuador? Espero que no se me haya ido algún país. Esta Academia de Líderes Católicos que la preside a nivel internacional el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, expresidente del CELA. Una academia que es conocida, reconocida y apoyada por el Papa Francisco. En el año 2018 tuvimos una audiencia con él, donde la experiencia de la academia, que nace en Chile. Yo soy mexicano, pero durante 20 años viví en Chile, soy laico, estoy casado, tengo 4 hijas, estuve en el ámbito educativo, fui vicerrector de una universidad, también estuve en el ámbito político, donde fui regidor en México, no en Chile, y con la ayuda de los obispos chilenos fundamos esta experiencia de la Academia de Líderes Católicos en el año 2006, hace ya 17 años. Pero la academia, que fue creciendo en Chile, llegó un momento en que el Papa nos llamó al Vaticano, a Roma, tuvimos un encuentro con él de un curso de formación de una generación que llevamos de muchachos allá a Roma en el 2018, y ahí el Papa pidió que la experiencia chilena se expandiera por toda América Latina con 3 coordenadas. Primero, con fidelidad al Evangelio; segundo, en comunión con los pastores; y en tercero, con una gran pluralidad, que convocáramos a personas distintas y diversas, en el marco común de la fe, pero en el marco común de la fe podemos ser diferentes. Dice el Papa Francisco que es como una orquesta sinfónica la iglesia. La iglesia no es una orquesta donde todos somos pianos o todos somos violines. La iglesia es una orquesta donde hay alguien que toca violín, otro toca el piano, otro el bajo, el contrabajo, la guitarra, los timbales. Todos tocamos la misma partitura, la misma melodía, pero la tocamos de distinta forma y con distintos instrumentos. La pluralidad es una riqueza de nuestra iglesia.
No tenemos que aspirar a espacios uniformes donde todos seamos exactamente iguales, sino desde nuestra diversidad y pluralidad, bajo la unión o la unidad común de ser hijos del mismo Padre, de ser todos hermanos. Entonces el Papa nos marcaba 3 características de la academia que pedía que se expandiera por toda América Latina: en fidelidad al Evangelio, en comunión con los pastores, y que fuéramos capaces de ser plurales, tanto a los líderes que hay que formar como a los expositores y los formadores. Esta academia, ya después de todo este recorrido, en estos 11 países tenemos ya casi 15,000 exalumnos, estamos en más o menos 35 diócesis, y en Costa Rica recién está partiendo el camino. Ha iniciado en San José ya hace un año la primera experiencia, liderada por la Universidad Católica de Costa Rica, ahí en San José, y ahora nos da muchísimo gusto que hemos partido aquí en Ciudad Quesada, que es solamente el primer paso. Pero a mí me da mucho gusto encontrarme con ustedes, porque ustedes son la generación fundadora de la Escuela de Líderes aquí en Ciudad Quesada, que tiene una vocación muy importante en la zona. Platicaba yo hoy en la mañana en el camino y me decían que en esta zona es una zona donde es una zona industrial de empresas muy importantes, fuerza económica del país, donde hay ciudades muy importantes. Entonces necesitamos ir por más hombres y mujeres para compartirles la alegría del Evangelio. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que la iglesia no crece por proselitismo, la iglesia no crece por planes de conquista, la iglesia no crece porque hagamos un super plan estratégico y definamos a quienes vamos a conquistar y a quienes vamos a reclutar a la iglesia. Francisco dice, así la iglesia no crece, la iglesia crece por atracción. Qué bien la paso con el maestro, decían los discípulos, hagamos unas chozas, quedémonos contigo. ¿Qué encuentro tan intenso he descubierto en la iglesia que quiero convocar a otros? Cuando Mateo, el cobrador de impuestos, fue llamado por Jesús a ser uno de los 12, Mateo hizo una fiesta esa misma noche, dice el Evangelio. Invitó a todos, no solamente a los judíos, invitó a todos, porque quería compartir una alegría. Eso es evangelizar, y a eso estamos llamados. Tenemos que evangelizar, pero no con planes de conquista, simplemente compartiendo la alegría del Evangelio que nos ha cambiado la vida. Dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, número 1, dice, se es cristiano no por una decisión ética, ni por un código moral. Uno no es cristiano porque tenga una gran fuerza de voluntad y uno diga, aquí somos los buenos, los que nos portamos bien, somos los coherentes, porque no nos equivocamos. No se es cristiano por eso. Dice Benedicto, tampoco se es cristiano por un código moral. Somos cristianos aquí los que cumplimos los mandamientos. Eso es consecuencia. Dice Benedicto XVI textualmente, lo repite cuando vino aquí en América en Aparecida, y Francisco lo vuelve a repetir en Evangelii Gaudium, en el primer capítulo. Dice, se es cristiano no por una decisión, ni por un código moral, ni por un ideal, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que nos da sentido a la vida. Estamos aquí en la iglesia no porque seamos coherentes, ni por nuestra fuerza de voluntad, ni porque hayamos estudiado todos los manuales de la iglesia. Estamos aquí en la iglesia porque alguien con mayúsculas, que es una persona, nos abrazó. Tuvimos un encuentro con una persona, con un Dios que se ha hecho persona y se metió a nuestra vida. Y consecuencia de ese encuentro, queremos compartirlo a los demás como Mateo. Y consecuencia de ese encuentro, queremos que la sociedad tenga consecuencias de esa presencia del Dios vivo que está entre nosotros. Y consecuencia de ese encuentro es que defendemos la vida, trabajamos por los más pobres, cuidamos el medio ambiente, toda la doctrina social de la iglesia. Pero eso es muy importante, porque si quitamos de la ecuación el encuentro y la relación personal con Jesús, el peligro es que volvamos a nuestra fe
una ideología, una gran idea, un ideal, pero las ideas son vacías. Yo puedo entregar la vida por el ideal de desaparecer el aborto, o por el ideal de construir 100 casas de la gente más pobre. Pero cuando yo llego en la noche, en la soledad de mi cuarto, el ideal no me abraza, el ideal no llora conmigo, el ideal no dialoga conmigo. Nosotros no entregamos la vida por un ideal, entregamos la vida por una persona, porque esa persona nos amó. Y el amor de Dios, dice el cardenal Francisco Javier Bantuán, arzobispo vietnamita que ya murió, que está en proceso de beatificación, que estuvo 20 años en la cárcel por el único delito de haber sido nombrado obispo. Lo nombra obispo el Papa y lo meten a la cárcel durante casi 20 años. Y desde la cárcel pastoreó y lideró a toda su grey hasta que lo sacaron de la cárcel exiliado y lo mandaron a Roma. Escribe un libro bellísimo que se llama 5 panes y 2 peces. Y dice ahí el cardenal vietnamita: el amor de Dios tiene varias características. El encuentro personal de Dios tiene varias características. Primero, es que no sabe de aritmética. Porque para Dios vale más un roto, quebrado, deshecho, mal portado, incongruente, un pecador, que 99 justos. Porque Dios, el amor de Dios, no tiene memoria. ¿Cuántas veces nos hemos confesado del mismo pecado? Dice el Papa Francisco en un librito que se llama Pecado y Corrupción, que se lo recomiendo mucho, que lo escribió antes de ser Papa como cardenal de Buenos Aires, dice: ¿quién en la iglesia puede decir que no es pecador? Dice él, muy en lo argentino, dice: aquí que nadie ponga la cara de Beata Imelda, o sea, que nadie vaya aquí a poner cara de yo soy bien portado, no hago mal. Dice, esos son unos hipócritas. Dice, todos somos pecadores. Es distinto el corrupto. Dios no tiene memoria. Nos hemos confesado del mismo pecado muchas veces. Y de hecho por eso muchas veces evitamos confesarnos con el mismo Padre, ¿verdad? Porque nos da vergüenza humana. Pues Dios se lo ha soplado años y años. Y jamás Dios ha dicho, otra vez tú acá. Jamás. Nos vuelve a abrazar. Porque su amor no sabe de memoria, no sabe de aritmética. Y sobre todo, porque el amor de Dios es un amor fiel. Yo diría que la palabra que a mí más me gusta, que es una palabra que hemos perdido en nuestra época, el amor de Dios es incondicional, sin condiciones. Dios nos ama sin condiciones. Dios no nos dice, te amo pero pórtate bien, te amo. Y el corazón nuestro naturalmente en gratitud desea corresponderle a Él. Pero como somos frágiles, que somos pecadores, caemos. Aun cuando hemos entrado a la iglesia y nos hemos convertido, volvemos a caer. Y el amor de Dios es sin condiciones. Hacemos daño los padres cuando a los hijos les decimos, si te portas bien, te quiero mucho. Porque no es así. Dios, si te portas bien y si te portas mal, te ama igualmente. Todo esto que estoy diciendo es el perfil del líder católico. Nuestra sociedad reclama, necesita y exige de líderes católicos. Dice el Papa Benedicto cuando estuvo en Aparecida, dice, América tiene una notable ausencia de voces y líderes católicos con una personalidad clara en la sociedad. Juan Pablo II en Eclesia en América decía, América necesita laicos que asuman responsabilidades directivas en la sociedad. Y el Papa Francisco hace unos años en un encuentro con la Pontificia Comisión para América Latina decía, no me explico cómo en un continente donde la mayoría de todos los latinoamericanos somos bautizados, exista un déficit de la presencia cristiana en la vida pública. No podemos explicarnos cómo en un continente donde hay millones de cristianos se atenta contra la vida humana, contra el más pobre, contra el migrante,
tantos problemas que hay. Necesitamos líderes. Y ese es el sueño y el deseo y la aspiración de esta academia y de esta escuela en Ciudad Quesada. Buscamos líderes, queremos formar líderes. ¿Y quién es un líder? Un líder es un laico de verdad. El laico en la iglesia no es el ayudante del párroco para tirar agua bendita. El laico, la mejor definición la da el CELAM de Puebla, la asamblea de obispos que se hizo en 1979 en Puebla con la presencia de Juan Pablo II, y ahí definieron quiénes son los laicos. Los laicos son los hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia. Repito, ¿quién es un laico? Hombres y mujeres que viven en el mundo, pero que están en el corazón de la iglesia. Y viene la segunda parte y dice, y también son los hombres y mujeres de iglesia que están en el corazón del mundo. Necesitamos líderes, necesitamos laicos que vivan su bautismo, que vivan su fe cristiana en medio del mundo. ¿Y qué significa vivir su bautismo? Que están llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Ustedes como laicos, nosotros como laicos, están llamados a ser sacerdotes, así como el sacerdote hace la ofrenda en la Eucaristía y consagra el pan y el vino y se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Juan Pablo II decía que los laicos tenemos que transformar nuestra vida cotidiana, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, en la empresa, en el sindicato, en el partido político, en la casa, y ese es el sacrificio que ponemos en el ofertorio. Estamos llamados a ser profetas, así como los sacerdotes en la homilía, en la catequesis anuncian el evangelio. Los laicos estamos llamados a anunciar el evangelio en el mundo, no necesariamente de forma confesional. No se trata de salir al parlamento y ir con la Biblia por delante. Se trata de anunciar en la sociedad las consecuencias del evangelio. ¿Y cuál es lo central del evangelio? El primer paso que hay que anunciar es lo que le llaman el querigma. Lo primero que tenemos que anunciar en el evangelio, antes que el valor de la vida humana o la familia o la justicia social o la libertad o la verdad, lo primero que tenemos que anunciar es: Dios nos ama. Ese es el primer anuncio. Afuera, ¿qué significa eso? El Dios te ama significa acercarte al que ha caído en el camino, sea el migrante de rostro nicaragüense, venezolano, de donde sea, y tenderle la mano. Anunciar que Dios te ama significa en un partido político o en el parlamento entender que pensamos diferentes en distintos partidos, somos enemigos políticos, pero somos hermanos a final de cuentas. Y por tanto, los cristianos tenemos que ser factor de unidad, por lo menos de diálogo, de concordia. El líder católico es el que tiene que seguir el ejemplo del maestro. Jesús no vino a ganar discusiones. Jesús vino a ganar corazones. La clave del líder que queremos formar en la academia es esa. No nos interesa ganar la discusión del momento si perdemos la historia. Queremos ganar el corazón de la gente, el corazón del pueblo. Y si para eso tenemos que ser prudentes en la forma de cómo discutimos, hay que serlo, porque el tiempo es superior al espacio. El futuro de Costa Rica no se juega en las leyes que se aprueban en el Parlamento, son importantes. El futuro de América Latina se juega en el corazón de nuestro pueblo. Se podrá aprobar la peor ley que quieran, pero si en el pueblo vive el corazón de Cristo, las leyes son letra muerta. En México, de donde yo soy,
Se aprobaron leyes en los años 20, 30 en la persecución religiosa donde estaba prohibida la celebración eucarística, estaba prohibida la educación religiosa, estaban prohibidos los sacerdotes. ¿Y creen que desapareció? No, porque podía más la fe viva de un pueblo que lo que decía una ley. A veces nosotros los católicos caemos al revés. Estamos más preocupados en la ley, en el espacio, quién va a ser el presidente, que en ganar la cultura, en preservar la cultura. Y eso es lo que queremos formar líderes. Y los liderazgos no son únicamente en el que está en la cúspide política, económica o social. Los líderes son aquellos que son capaces de influir a los demás. Y se requieren líderes en los ambientes populares, sociales, en todos los ambientes. En resumen, queridos amigos, les doy la bienvenida a la Academia de Líderes Católicos, a esta primera generación, en la cual aspiramos no solamente que se sigan formando y convocando a más, sino también que interactúen con otros que se están formando como ustedes en otros países del continente. El escenario que vivimos, y con eso concluyo, el momento actual que vivimos es verdaderamente depresivo. Costa Rica, a pesar de lo que ustedes puedan ver con los problemas que viven, el crimen que se ha incrementado, la presencia de los cárteles de droga, a pesar de lo que ustedes puedan ver de negativo en su país, Costa Rica es de las excepciones honrosas que hay hoy en el continente. Frente a Nicaragua, una dictadura total, Brasil, con una clase política que se corrompió y que luego llevó al poder a un populista, en este caso de derecha, o voltear a ver lo que pasa en Ecuador, con el estallido social desde los movimientos indigenistas, Colombia, el estallido social, Chile, el estallido social, la pobreza. Ustedes saben que las ciudades más peligrosas en el mundo no están en África ni en Asia, las ciudades más peligrosas en el mundo están en América Latina. La pobreza se ha incrementado con más millones de pobres después de estos 3 años de pandemia. Hay gente que se siente rezagada del desarrollo, pero ya no de ahora, sino generacionalmente. El famoso mérito es una trampa, porque no solamente por mérito la gente puede salir adelante. Necesita la gente también ciertas circunstancias para salir adelante. Siempre va a tener mayor ventaja el que viene de una familia con un capital cultural más fuerte, que va a un colegio mejor, que tiene mejores amigos, frente al otro que tiene que hacer esfuerzos heroicos, a veces hasta cruzar 2 horas caminando para ir a clase, como lo hace un indígena en Chiapas, en México. La situación está dramática en América Latina. Pareciera que se está incendiando. Pero yo les quiero invitar a lo que nos ha invitado el Papa Francisco, a que no nos perdamos en lo que está pasando en el presente y levantemos un poquito la mirada. Levantar la mirada significa qué va a pasar en nuestro continente dentro de 8 años. Dentro de 8 años va a haber una gran celebración en nuestro continente. Vamos a celebrar 500 años en que se fundó América Latina. América Latina no la fundaron los españoles, ni tampoco los indígenas. América Latina es la mezcla, como son nuestros rostros. Nosotros somos mestizos. Detrás de nosotros hay una mezcla de españoles con indígenas. Y por nuestra sangre corre sangre indígena como sangre española inmigrante de otros pueblos que han migrado. La verdadera fundadora de América Latina no fue ni Cristóbal Colón, ni Hernán Cortés, o Pedro de Valdivia, o Diego de Almagro. Tenemos el privilegio de que quien fundó América Latina fue la Madre de Dios, fue la Virgen María. Porque históricamente, el primer acontecimiento histórico donde se da la fusión cultural es cuando la Virgen toca a sus pies en este continente y se aparece con rostro indígena a un indígena y le dice: hijito,
mi hijito más pequeño y más querido, ¿qué has de temer? ¿Qué no estoy aquí que soy tu madre? Y quiero que se construya aquí un templo para que yo pueda abrazar a todo el que sufre. Pero Guadalupe no es una cosa mexicana, ni centroamericana. Guadalupe o la Virgen María tiene muchos nombres en nuestro continente, porque América Latina es mariana. Porque así como en México se venera a Guadalupe, en Colombia se venera a la Virgen de Chiquinquirá, en Cuba se venera a la Virgen del Cobre, en Uruguay a la Virgen de los 33, en Chile a la Virgen del Carmen, aquí a la Morenita, ¿verdad? A Nuestra Señora de los Ángeles. Porque María fundó a este continente. Y por eso es que los latinoamericanos tenemos, como dicen los paraguayos, mucha madraza. Tenemos mucha madre. Para los latinoamericanos, la madre es el eje, el centro de nuestra vida familiar. Cuando muere el papá, que ya es abuelo, no afecta tanto como cuando muere la mamá. La mamá o la abuela cuando muere es como si fuera una flor que le quitas la parte verde, que no sé cómo se llama, de la flor, y se deshoja por completo la rosa. Por lo menos esa es la experiencia que yo he vivido en México y he visto en México. La madre une. Por eso es que en América Latina la peor grosería que tenemos en todos nuestros pueblos, con los distintos garabatos o groserías, siempre alude a la madre. Es la ofensa mayor, porque es meterse con lo más sagrado. Porque la mujer funda América Latina, y no cualquier mujer, la Virgen María. En 1531 se apareció por primera vez en América Latina, tomó el rostro de América Latina, y de ahí se ha aparecido en todos nuestros pueblos hasta el día de hoy. En el 2031 vamos a celebrar 500 años de la aparición de la Madre de Dios. Quienes han estudiado exorcismos y posesiones demoníacas saben muy bien que cuando un sacerdote está expulsando a un demonio, a varios demonios, los demonios se meten con todo. Le dicen a la iglesia, le dicen posilga, a Jesús le dicen la marioneta en la cruz, a los sacerdotes le dicen cuervos. No respetan nada a los demonios, pero lo que nunca pueden tocar es a la Virgen. Si ustedes se ponen a leer crónicas de exorcismos, ocurre siempre. El sacerdote empieza a rezar una oración de la Virgen y empiezan a llorar, a gritar los demonios. Entonces el sacerdote le pregunta ¿cuál es el problema? Y le dice, porque él no quiere que la toquemos. Es decir, el Señor permite todo, pero nunca va a permitir que se metan con su madre. Pues vamos a celebrar 500 años, vamos a celebrar el cumpleaños de la Madre de Dios. Dice Juan Pablo II en Tercio Milenio Adveniente, cuando hay un gran cumpleaños en la iglesia que se llama jubileo, Dios derrama gracias especiales sobre ese cumpleaños, sobre esa persona, institución. ¿Se imaginan los regalos que Dios va a derramar? O sea, yo no me imagino a Jesús celebrando la fiesta de su madre de una forma discreta, sin celebrarla. Va a haber una gran fiesta de Él. Claro, una fiesta al estilo del Señor. ¿Y cómo vamos a llegar a esa fiesta nosotros? ¿Con las manos vacías? Así de, bueno, pues es que no hicimos nada. No. Entonces la invitación que les queremos hacer, que es la invitación que hace el Papa, el Cardenal Aguiar y los obispos latinoamericanos, es preparemos este camino. Tenemos 8 años por delante para celebrar. Y la academia es un espacio de muchos más, y desde la academia lo que queremos hacer es formar una generación de líderes que le transformen el rostro al continente. Vámonos formando desde ahora para que en el 2031 podamos llegar modestamente diciéndole al Señor, pues sigue siendo un miserable pecador, Señor, pero he hecho mi mejor esfuerzo. Y aquí está mi granito de arroz para que tú seas el que lo germines. La visión de la academia es una nueva generación para el gran jubileo del 2031, que será la puerta de entrada para el gran jubileo mundial de los 2000 años de la redención, en el 33, una nueva generación de laicos latinoamericanos que transformen el rostro del continente. Muchas felicitaciones y pues los dejo con el Padre para la entrega de los diplomas.